Hola traffickers y amantes del tráfico legal. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Traffic Live Show donde vamos a tratar la métrica más importante que tiene que tener en cuenta el trafficker. Es una métrica que nos mide la temperatura del anuncio. Vamos a decir que es algo así como que mide si ese anuncio pone a 100 a los potenciales clientes o por el contrario hace que pase desapercibido. Así que preparados para exprimirnos al máximo. Muy buenas a todos. Hola ahí en casita, ¿cómo estamos? Ahí, ya enchufados todos. Bueno, el CTR es la métrica que utilizamos para medir cómo de buenos son nuestros anuncios. Y cuando hablamos de cómo de bueno es un anuncio, no solo hablamos de si es bonito, es feo, sino de qué impacto realmente tiene en la gente que ve ese anuncio. Entonces, nosotros lo que utilizamos es el CTR. En inglés, CTR son unas siglas un poquito raras y es el Click-Through Rate. Y básicamente, traducido al español, es el porcentaje de clics en el anuncio. Si mi anuncio se muestra a 100 personas, ¿cuántas personas hacen clic en mi anuncio? Y cuando hablo de hacen clic, significa que hacen clic en cualquier parte del anuncio. Tanto en el vídeo para darle el play, como en el ver más, como en el botón que nos de salida, cualquiera de esas acciones. Y eso es lo que mide el CTR. Realmente es el número de gente que ha hecho un clic dentro del anuncio dividido entre el número de gente que ha visto el anuncio. Aquí lo tenemos, por ejemplo, lo veis en pantalla. Si 5 personas han hecho clic de 100, mi CTR es el 5%. Entonces, bueno, retomando esto, después que tenemos claro y definido qué significa CTR, nos encontramos con 6 tipos de CTR. El CTR global, que incluye todos esos clics a tanto enlace, como bien ha comentado Javi, como a activación del contenido audiovisual, a enlace que podamos tener en el texto. Podemos tener también comparticiones, las reacciones, me gusta, no me gusta. Todos esos clics que lleve el anuncio son los indicativos que van a salir en nuestro CTR. Y a partir de ahí tenemos otros 5 bien delimitados. El siguiente que tendríamos sería el CTR único todos. ¿Ok? Aquí vamos a especificar qué significa cuando incluimos la palabra único después de CTR. Cuando incluimos la palabra único en las métricas, claramente nos está diferenciando entre personas y acciones. Cuando no está la palabra único, se refiere a todas las veces que se ha hecho clic en el anuncio. Cuando incluye la palabra único, está refiriéndose sola y únicamente a las personas. Porque una persona puede ser que haya hecho 8, 10, 15 clics en nuestro anuncio. Efectivamente, o sea, que si cogemos el ejemplo anterior que yo decía, si 5 personas han hecho clic de 100 sería un 5%, pero si en lugar de 5 personas son 5 clics y esos 5 clics ha habido 2 personas que han hecho 2 clics y otra persona que ha hecho un clic, el CTR único sería el 3%, porque realmente solo hay 3 personas diferentes que han hecho el clic, ¿no? Ese es el concepto entre el único y el general. Entonces, dicho esto, lo normal es que el único sea ligeramente, o a lo mejor puede ser drásticamente, pero lo normal es que sea ligeramente inferior al general. Vamos con el siguiente CTR, vamos para adelante. El siguiente CTR de porcentaje de clics en el enlace. ¿Qué quiere decir? Os hemos dicho que hay muchos clics que pueden hacer el anuncio, pero en el enlace, que es cualquier enlace que haya dentro del anuncio o bien abajo en el botoncito famoso que decimos más información, reservar, cualquiera de ellos, pues ese es este porcentaje, cuánta de la gente que ve el anuncio hace clic en uno de estos 2 enlaces. Correcto. Y el siguiente sería este mismo, pero con la palabra único, CTR único, en el porcentaje de clics en el enlace. O sea, sería el número de personas que hacen clic en ese enlace. Y ya vamos entrando en el que más nos interesa, que es el CTR saliente. ¿Qué significa este? Significa cuál es el porcentaje de clics que realmente acaban en una acción en la que llegamos a otro sitio fuera de Facebook. En nuestro caso, cuando hablamos del funnel mínimo viable, en el que, como os recuerdo, cogíamos un anuncio, ese anuncio se lo mostrábamos a gente y lo que queríamos es que esa gente fuera a una landing. Pues realmente lo que estamos haciendo es sacarlos de Facebook y meterlos en nuestra landing. Entonces ese es el saliente. Y por eso para nosotros es súper importante que miremos esta métrica, porque lo que más nos interesa es que la gente, tras ver nuestro anuncio, vaya a nuestra landing. Por eso es tan importante este CTR, que es el que más vamos a utilizar como referencia. Bueno, más que el siguiente. El siguiente, que es el número de personas. Con la palabra único, CTR único saliente. Este va a ser
nuestra arma secreta en el bolsillo o en el baúl de herramientas de Trafficker para medir la eficiencia o la efectividad de nuestros anuncios. Apúntatelo. CTR único saliente. Número de personas o porcentaje de número de personas que hacen clic en nuestro anuncio para llegar a donde nosotros queremos que llegue, que es esa landing con nuestra oferta. Yo lo que quiero hacer un parón aquí, porque sé que a muchos de ustedes puede ser que le dé miedo escuchar todos estos números, ¿no? Es como, yo no sé, a mí los números no se me da. Vale, puede ser que los números no se te den, pero si empiezas con esa actitud, no, apaga y vámonos, ¿no? Lo primero de todo es pensar una cosa. Hablamos de números, pero son cosas muy, muy sencillas. Un trafficker al final tiene que ser analítico, tiene que controlar cómo va todo esto. Y todo esto es cuestión de práctica, ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos que es algo súper sencillo. Parecen muchas cosas, pero vayamos poco a poco. Y van a ver ustedes durante toda esta sección cómo es algo súper sencillito. Y bueno, vamos con la siguiente cuestión, y es que el CTR, entonces, si me ha quedado claro, es un indicador de que la cosa puede ir bien, el anuncio puede ir bien o el anuncio puede ir mal. Cuéntame un poquito más sobre esto, David. Sí, al ser una unidad de medición, Yesenia, puede ser que lo tengamos o en un nivel alto o en un nivel bajo. Cuando nuestro CTR es alto, es un indicador de que nuestro anuncio está siendo efectivo, está siendo relevante. La gente está haciendo clic en nuestro anuncio. O sea, es una muy buena señal. Y por contraparte, tenemos que cuando ese CTR es bajo, nos indica una señal de alarma de que hay alguna decisión que tenemos que tomar y pronto, rápido. No debemos dejar dilatar en el tiempo la decisión y la acción correspondiente. Entonces, lo que nos quedaría es saber cuándo es alto y cuándo es bajo. Es difícil no saber si mi CTR es bueno, si mi CTR es malo. Sí, es una de las preguntas que más se hace, ¿no? ¿Este CTR está bien o está mal, ¿no? Y al final es algo que es verdad que depende un poquito de qué producto, de qué estamos haciendo, pero por norma general, decía, nosotros separamos por tipos de tráfico. Entonces, cuando estamos hablando de un tráfico frío, gente que no nos conoce, pues tener un CTR por debajo del 1% lo consideramos como algo muy malo, ¿no? Eso, si ves que tu anuncio está por debajo del CTR, automáticamente tienes que cambiar algo ya, de manera urgente. Por debajo del 1. Por debajo del 1, perdón. Y además es importante que estamos hablando de CTR saliente único, ¿vale? No estamos hablando del CTR total, porque el CTR total siempre es, evidentemente, más alto. Entonces ahí tenemos aquí la tabla, creo que se podrá ver. Entre menos de 1 hay que hacerlo ya un cambio. Entre 1 y 2, pues un anuncio aceptable, yo lo cambiaría, empezaría a pensar cómo mejorarlo. Cuanto más cerca del 1, pues más prisa tengo por cambiarlo. Pero bueno, puedo estar, si mis costes me están saliendo, pues podría estar ahí. Por encima del 2, entre el 2 y el 4, pues es algo para lo que hay que estar muy contento y orgulloso de ello. Y si ya estamos por encima del 4 a tráfico frío de saliente único, pues hay que celebrarlo, incluso guardarlo, meterlo en la urna y decir, este es el anuncio. Seguimos, el siguiente, si estamos a tráfico templado, pues al final estamos hablando a gente que ya nos conoce. No conoce nuestra oferta, pero nos conoce, con lo cual es más normal que responda a los estímulos, con lo cual lo que hacemos aquí es subir un 1%, ¿no? Entonces, antes hablábamos de por encima del 1% mal, pues aquí hablamos de que por debajo del 2% pues es un mal número. Si estamos a tráfico templado y estamos por debajo del 2%, diría yo que nuestro anuncio no es bueno. Y así seguimos con la tabla, ahí la veis, del 2 al 3 aceptable, del 3 al 5 pues bueno, y por encima del 5 pues fantástico. Y por último vamos a terminar con el tráfico caliente, los que están rojitos, gente que nos conoce y además conoce nuestra oferta y está ahí muy cerquita. Pues esta gente, como está tan cerca de poder comprar o de querer comprar, cualquier mensaje por nuestra parte debería impactarles. Entonces al final aquí subimos otro porcentaje, otro 1%, y estaríamos hablando de que por debajo del 3% en unas campañas a tráfico caliente, que normalmente suelen ser de retargeting, habría que remirarlo y cambiar el mensaje sin ninguna duda. Muy bien. A mí me gustaría saber también en qué afectaría tener un CTR bueno o malo en las campañas. ¿Cómo afecta ese CTR al resto del funnel? Muy buena pregunta, Yesenia. Pues mira, en relación a las métricas transversales que el CTR afectaría en nuestras campañas, yo diría que la primordial sería en el CPC, que es el coste por clic, que es una de las más importantes que preceden a la más importante,
que es el CPL, coste por lead. O sea, cuánto nos cuesta llevar un cliente potencial delante de nuestra oferta para convertirlo en cliente final, ¿no? Que la compre. Entonces, esa es la mayor repercusión, que nuestros costes al final van a ser elevados. Nuestro margen de beneficio o el coste final de entrega de producto va a ser muy elevado y nos va a dejar unos márgenes más reducidos. Entonces, esto es fundamental para que nosotros cuidemos al máximo el presupuesto de nuestras campañas. Sí, para mí es súper directo, ¿no? Cuanto más alto sea nuestro CTR, más barato nos van a salir nuestros leads, más rentables van a ser nuestras campañas. Yo, cogiendo un ejemplo, pensemos en la publicidad tradicional. A mí me gusta mucho hablar siempre de publicidad tradicional para que la gente lo entienda muy bien. Y pensemos en una campaña en la que yo puedo crear pues, los típicos flyers que repartimos en la calle, ¿no? Y yo me he gastado, he generado 1000 flyers. ¿Qué sería el CTR? El CTR sería la gente que coge el flyer, lo recoge, lo mira, le interesa y va a mi tienda, ¿vale? Ese sería mi CTR. ¿Qué pasa? Si yo he generado 1000 folletos y de esos 1000 folletos van 10 personas a la tienda, mi CTR sería del 1%, van 100 personas a la tienda, 10 personas a la tienda, pues esas personas comprarán pues por valor de 10. Si soy capaz de cambiar ese folleto para que el CTR, para que en vez de 10 personas sean 20, 30, 40, 50 personas vengan a la tienda, realmente el coste en mis anuncios, el coste en mis folletos ha sido exactamente el mismo. Sin embargo, el rendimiento que me va a dar que 50 personas vengan a la tienda va a ser siempre mucho más alto que el que 10. Y realmente he generado los mismos 1000 folletos. Lo único que he cambiado es el mensaje, he cambiado el anuncio. Ha subido mi CTR y he conseguido que más personas vayan a la tienda, con lo cual he generado muchas más ventas. Claro, porque esto a lo mejor lo tendríamos que haber puntualizado al principio, Javi, de que nosotros, Facebook nos cobra por impresiones. El coste empieza por las impresiones, las veces que muestra el anuncio a las personas. Entonces, obviamente... Sí, Facebook, entre otras, cobra por impresiones y además tiene otra serie de parámetros, ¿no? Y además... Facebook lo que quiere es que la gente que está dentro de su plataforma esté contenta y esté feliz. Y si la gente ve muchos anuncios y no clica en ninguno, quiere decir que la publicidad le está molestando. Y eso Facebook no lo quiere. Entonces Facebook, además de cobrarte por simplemente, oye, esto cuesta por CPM, coste por impresión, además de ello, hace que sea más barato aquellos anuncios que son relevantes, aquellos anuncios que tienen un CTR más alto, porque dice... Ostras, yo muestro este anuncio y la gente está respondiendo al anuncio. Esto quiere decir que este anuncio es bueno y que además la gente está contenta viendo ese anuncio. Con lo cual, la gente va a seguir en mi plataforma. Y eso es lo que busca Facebook. Lo que busca Facebook es que la gente esté todo el rato y continuamente ahí. Si la gente tiene la sensación de que no hace más que ver anuncios y ninguno de esos anuncios le interesa, pues va a salir de la plataforma y entonces es cuando perderá Facebook. Por eso, Facebook además, si tienes un CTR alto, te van a salir más barato las impresiones, te van a salir más baratos esos flyers, te los van a cobrar un poquito más baratos cuanto mejor sea tu anuncio. Claro, al final Facebook te premia, ¿no? Tú al tener un CTR alto, pues te premia por eso, claro, porque sabe que esos anuncios están interesando a la audiencia. Genial. Antes de meternos a analizar los anuncios, me gustaría saber en qué, o qué mejor dicho, qué factores influye en el CTR. ¿Qué 3 cosas clave podríamos decir que influyen en el CTR? Pues mira, la primera, como bien lo mencionamos anteriormente, ¿a quién va dirigido? La segmentación. ¿Qué personas seleccionamos para mostrarles nuestro anuncio? La segunda, para mí claramente está relacionada con el diseño. ¿Qué es lo que hago con la imagen, con mi audiovisual, para causar ese impacto inicial que le haga stop en la cabeza de la persona que está navegando por las redes sociales? Y el tercero, pues obviamente es el mensaje que les trasladamos una vez que hemos captado la atención de las personas a las que queremos realmente impactar, qué mensaje le ponemos delante para llevarlos a nuestra oferta. Genial, o sea, 3 claves. Nos quedamos con la segmentación, a quién nos vamos a dirigir, el diseño, que sea un diseño atractivo, ¿no? Que llame la atención, y lo que sería el mensaje, ¿no? El cuerpo de texto, la oferta. Bien, ¿y qué hago yo para tener un buen CTR? ¿Cómo debo trabajar cada uno de estos elementos, Javi? Bueno, si os parece, lo hacemos uno por uno.
Segmentación. Pues lo primero es conocer a quién estamos hablando, ¿no? Puedo crear el anuncio más bonito, más impactante, con un mensaje absolutamente perfecto, pero se lo estoy dando a la persona equivocada. Imaginaros, estoy haciendo un anuncio, pues me imagino ahí con tipo Juego de Tronos, una producción increíble, con un contacto tal, y estamos hablando a gente que no ha visto Juego de Tronos nunca, por ejemplo, que tienen, no sé, una edad en la que no lo ha visto, o un país en el que ni siquiera se ha mostrado, ¿no? Entonces, al final, no es solo importante el qué estoy mostrando, sino a quién. Entonces, lo primero es hacer un gran estudio del cliente ideal, saber qué es lo que le llama la atención, qué es lo que busca, cuáles son sus anhelos, y a partir de ahí empezar a trabajar. Genial. Siguiente elemento, el diseño. El diseño. El diseño, con lo que buscamos con él principalmente es que se paren delante de nuestro anuncio. La gente está haciendo scroll constantemente en las redes sociales, está por entretenimiento, y si no cuidamos detalles como, por ejemplo, utilizar colores resaltables que contrasten con el fondo del Instagram o del feed de Facebook para que llamen su atención. Si utilizamos un vídeo, muchos de los usuarios tienen el vídeo autorreproducible, pero muchos otros no. Tenemos que cuidar, poner una buena miniatura que sea igualmente llamativa para que les inste a hacer clic a ver qué tiene ese vídeo detrás para mí, ¿no? Entonces, lo que más importa es que llame su atención, que hagan stop, que paren, porque luego a partir de ahí tenemos 5 o 10 segundos para impactarles con la tercera clave. Que la tercera clave es... La tercera es lo que llamamos el mensaje, ¿no? Ya hemos conseguido saber a quién vamos a dirigirnos, hemos conseguido que se paren, hemos utilizado nuestro gancho para que se paren y estén ahí, y lo que van a hacer es leernos. Y ahí lo que tengo que hacer en este copy es vender el clic, ¿no? Convencerles de que lo que tienen que hacer es darle el clic para ir a tu landing. Ahí no tienes que venderles tu producto, ahí no tienes que ir a la parte final. Lo único que te interesa es cuál es la siguiente acción. Y la siguiente acción es que hagan clic para ir a tu landing. Así que tu única obsesión tiene que ser eso. No tienes que vender tu producto, tienes que vender cuál es la ventaja que tienen por apretar ese botón para ir después a la landing. Genial. Vale, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Cuando tenemos CTR, bueno, genial, pero ¿qué pasa cuando tenemos CTR malos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay varias lecturas. Cuando tenemos un CTR bajo, yo lo primero que miraría o lo primero que revisaría, porque claro, el CTR te marca el total, pero hay algo que a mí me gusta mucho hacer, que es ver el histórico de la progresión, porque yo puedo suponer que probablemente el error o el problema sea en que yo no haya hecho la segmentación adecuada y vaya directamente a cambiar toda la segmentación porque mi CTR es bajo. Pero puede ser que mi CTR esté bordeando el 1%, 0,90, esté ahí al límite. Y si eso en el global, yo tengo mis campañas corriendo desde hace 5, 6, 7 días. Pero a lo mejor probablemente si veo el histórico día a día, me voy a poder encontrar con una situación en la que al primer día estaba en un 2, el siguiente día estaba en un 1,5, el siguiente día en un 1. Y eso es un símbolo inequívoco de que el problema no está en la segmentación, sino en que mi audiencia se está agotando. Porque al principio estaba dentro de los parámetros, pero a la medida que han ido transcurriendo los días, eso ha ido bajando. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a revisar la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que mostramos nuestro anuncio a una misma persona. Si esa frecuencia está por encima del 2, 3, ya es una señal de que probablemente nuestra audiencia se esté agotando. A ver, déjame, David, porque yo soy el de los números, el cuadriculado, y el que tiene que tener las cosas como muy claras en la cabeza. Entonces, hemos dicho que para el CTR teníamos tres partes, ¿no? La primera, hemos dicho que son la segmentación. Y con la segmentación, si queremos ver si tenemos un problema con la segmentación o no, tenemos que ver qué números nos dicen eso, ¿no? Y por aclararme, que yo a veces me lío, según dices, tenemos por un lado saber si la frecuencia se ha disparado. Si la frecuencia se ha disparado, quiere decir que estamos enseñando el anuncio demasiadas veces a la misma persona. Y si no están clicando, quiere decir que no les interesa. Y después has comentado algo que a mí me encanta, y es que si la frecuencia está bien, está normal, pero tenemos que saber si es la audiencia lo que está fallando. ¿Cómo lo podemos ver? Y me parece que has dado un truco absolutamente muy, muy, muy útil, y es cómo saber si mi audiencia ha dejado de interesarle mis anuncios
o directamente que no está, el anuncio no es para esa audiencia. Pues el truco es exactamente eso, es coger mi anuncio y desglosarlo por días y comparar el CTR de cada día y ver qué está pasando. Si ese CTR se ha mantenido absolutamente estable, es decir, yo lo puse el día 1 y tenía un 0,8, el día 2 un 0,8, el día 3 un 0,8. ¿Qué quiere decir? Que a mi audiencia no le interesaba absolutamente mi anuncio. No Tendré que revisar otras cosas, o bien la segmentación o ver el anuncio. Pero puede ser, y pasa bastante, que el primer día yo tenía un 3,5%, el segundo un 2,4%, el tercero un 1,5% y ahora ya estoy en 0,8%. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El anuncio realmente sí interesaba. Al principio interesaba, al final no. ¿Qué está pasando? Que a la audiencia a la que se lo estoy enseñando ya lo ha visto. Y si ya ha visto un anuncio, ha clicado o no ha clicado. Pero si lo enseñas más veces, no vas a conseguir que lo vuelva a clicar. Entonces, es perfecto ese truco. Es decir, miro cuál es la evolución del porcentaje y si ha sido claramente descendiente, quiere decir que tengo que realimentar la audiencia. Mi anuncio puede ser bueno. Vamos a enseñárselo a otra gente diferente y a ver si a esa gente realmente le interesa mi anuncio. Y aquí hay una frase tuya mítica que te encanta siempre decir, que me ha venido a la memoria justo ahora, Javi, que si quieres la traemos a colación, ¿verdad? Dale, que esa es mi gran pelea, me la voy a tatuar, yo creo que es un tatuaje aquí, o sea... Que Javi siempre defiende que no es que se acaben las audiencias, sino que se agotan los anuncios, Eso que hay es. que renovarlos. Es una gran pregunta, ¿no? Esa pregunta también la hacen. ¿Las audiencias se agotan? ¿Qué significa que una audiencia se agote? Una audiencia se agota cuando, pues lo acabo de decir, he enseñado el anuncio a todo el mundo y ya a nadie le interesa. Y justamente lo que acabo de decir es el gran problema, porque he enseñado el anuncio. Estamos acostumbrados a generar una segmentación, unos anuncios y que ponerlo a funcionar. Y llega un momento en el que decimos, estos anuncios no funcionan, pues ya tengo que hacer una campaña nueva. No, la segmentación puede ser muy buena, puedo hablar a la gente adecuada. Simplemente lo que se está quemando, lo que se está agotando es el anuncio. Porque si yo estoy hablando a un colectivo y lo tengo bien identificado, he trabajado bien mi cliente ideal, si les estoy enseñando un anuncio al principio funcionaba y ahora no, lo que tengo que hacer es poner otro anuncio nuevo o dos nuevos. Y estoy casi seguro, y así pasa, que el CTR volverá a funcionar, el CPL, el coste por lead, volverá a bajar y todo funcionará. Pero muy pronto nos rendimos y decimos, la audiencia se ha agotado, darme otra audiencia. ¿Por qué? Porque es más sencillo hacer una segmentación que hacer un nuevo anuncio. Y aquí para mí es justo lo contrario. Trabajemos bien el cliente ideal, tengamos bien esa audiencia y pongamos anuncios diferentes cada vez hasta que consigamos aquel que enganche. Y cuando a todo el mundo lo ha visto y todo el mundo ha reaccionado, otro y otro. No dejemos de utilizar esas audiencias. Las audiencias no se agotan los anuncios. Genial. Y cuando se trata de crear nuevos anuncios, ¿qué tenemos que hacer en el copy, en el mensaje o en el diseño? ¿Cómo tenemos que trabajarlo para que se incremente ese CTR? Bueno, primero tenemos que obviamente tener muy claro el mensaje que vamos a trasladar y ser muy asertivos, ¿no? De si esto me está demarcando realmente el valor o el beneficio principal que yo quiero trasladar a mi audiencia con ese copy. Probablemente, si he hecho un estudio exhaustivo de la misma, voy a tenerlo muy claro. Si no he hecho los deberes previamente, seguramente tendré que testar. Y ahí ha dado la clave Javi, ¿no? No tenemos que tener, hilándolo con lo del póker, haces bajo la manga. No podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta con un solo anuncio. Tenemos que tener 2, 3 para hacer otra de las herramientas que tenemos siempre en nuestro baúl, el testaje, el test. Test A/B, qué anuncios con qué copy, por ejemplo, contrastar. Para que sirva el test, tenemos que utilizar solo un cambio de elemento a la vez. Mantener las mismas imágenes, la misma segmentación y contrastar 2 tipos de copy, por ejemplo, para valorar si a lo mejor es que yo no he dado con ese anhelo, deseo profundo o con ese dolor, si lo he enfocado por allí, para nuestra audiencia a la cual estamos apuntando. El siguiente paso, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestra imagen, nuestro anuncio es suficientemente bueno y está parando a la gente? Pues ahí tenemos que ir al CTR total, el CTR todos. ¿Qué quiere decir? Si mi anuncio tiene un montón de clics, porque la gente le da el play al anuncio, quiera ver más, quiera leerlo todo, quiere decir que mi anuncio sí llama la atención. Si estoy ahí en un 5, un 6, un 7% en CTR todos, bien, yo estoy aquí tranquilo. Si aquí veo que es muy bajito, rápidamente cambiamos de imagen, cambiamos de vídeo, buscamos algo que llame la atención.
Y por último, si ya hemos visto que nuestro CTR todos es alto, pero nuestro CTR saliente es bajo, y ya hemos mirado las dos partes, solo me queda mirar el texto. Y aquí es donde tenemos que mirar cuál es la diferencia entre el CTR total y el CTR saliente. Si esa diferencia es grande, es decir, mucha gente pincha en el anuncio, que significa el CTR total, pero muy poca pincha en el enlace para irse a la landing. ¿Qué quiere decir? Que no estoy vendiendo bien el clic. Necesito cambiar esa historia, necesito cambiar ese copy para que la gente consiga que ellos cliquen. Entonces, para mí ese es un poco el resumen, ¿no? Esos son los semáforos que nos tienen que decidir, que nos tienen que enseñar qué es lo que tengo que cambiar, porque está muy bien el hecho de hacer pruebas, pero hay que hacer pruebas siempre basadas en números. Y estos son los números que nos dicen dónde le duele al anuncio, ¿no? El anuncio está malito, si el síntoma es que tiene el CTR saliente bajo, pero tenemos que ver qué partes dónde está realmente doliéndole y qué es lo que tenemos que tocar. Genial. Bueno, recopilando un poquito todo, ya estamos llegando al final del podcast. Creo que ha sido bastante interesante, podríamos decir, un poco técnico. Y bueno, para terminar me gustaría decir solo con qué 3 cosas nos quedamos. Javi, ¿con qué te quedas tú? Bueno, yo, pese a ser el de los números, para mí lo más importante creo que es creatividad. Tenemos que ser originales, tenemos que buscar estos ganchos y ser creativos no solo en imágenes, no solo en vídeos, sino también creativos en la segmentación. Hay veces que, aunque hemos estudiado el cliente ideal, no es tan sencillo como en Facebook decir, pues esto está aquí, ¿no? Y hago un estudio de avatar, me aparecen 33 cosas, lo cuadro y esto en Facebook no me sale, ¿no? Pues hay que también ser imaginativo y ser creativo, no dejar de probar, no dejar de buscar esa idea feliz, ¿no? Eso es para mí lo que me quedaría para mejorar el CTR. Ser creativos, ¿tú, David? Venga, yo te cojo el testigo, Javi, y me quedo con las métricas, con el medir. Hay una frase que a mí me encanta decir, y la repito infinitamente, es: lo que no se mide jamás se puede mejorar. Todo es susceptible de mejora, pero si no lo medimos no sabemos que lo hemos mejorado o qué margen de maniobra tenemos para mejorarlo, ¿no? Así que ahora que sabes qué es lo que tienes que medir, te hemos dado las claves para qué acciones ejecutar según el tipo de medición que obtengas de tus anuncios. Aplica esa medición, actúa en consecuencia con las acciones concretas para obtener los resultados que deseas. Genial. Y una tercera cosa, y aquí es súper importante, y es testea y triunfa. ¿Qué quiere decir eso? Realizar pequeñas modificaciones. No se trata de cambiar el copy, cambiar la imagen, la segmentación. No, pequeñas modificaciones. Segundo punto que quiero añadir dentro de esta parte es: cuando tú realizas algunas modificaciones, tienes que testear, tienes que probar qué es lo que funciona. Y cuando funciona, ojo, es súper importante, no nos quedamos ahí parados. Vamos a potenciar ese CTR, vamos a apuntar hacia la excelencia. Ahora sí que sí, damos por finalizado el podcast y recordar, muy importante, las 3 claves que le hemos dado a lo largo de esta sección y empezar ya a probar. Y una última cosa, y es que nos pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de nuestro podcast, en Spotify y en Google Podcast. Así que ahí nos escucharán.